Ahora nos hacemos eco de ese escape de amoníaco que se produjo en una empresa de Plaza, de la plataforma logística de Zaragoza, que obligó a evacuar a todos sus trabajadores. La empresa hoy ha recuperado la normalidad. Dos de esos trabajadores sufrieron la intoxicación de este gas, pero no requirieron hospitalización. Pero queremos averiguar más sobre cómo puede afectar el amoníaco. Y para ello hablamos con Jerusalén Jaime, divulgadora científica y química. ¿Qué tal, Jerusalén? Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues rápidamente llegaron las dotaciones de bomberos para controlar el escape de este gas. Se desalojó, como es lógico, a toda la plantilla. Y sufrieron intoxicaciones, dos de ellos. El amoníaco es un gas que puede provocar este tipo de intoxicaciones si se produce un escape de estas características. Sí, eso es. El amoníaco es un gas incoloro que tiene ese olor tan característico, tan fuerte, ¿verdad? Y que, bueno, aunque se utiliza ampliamente en la industria, pues para fabricar fertilizantes, productos de limpieza, etcétera, pues su liberación al ambiente, pues como en este caso en la fuga, pues puede tener consecuencias para la salud y el medio ambiente. El amoníaco, lo que ocurre es que es una molécula muy reactiva, entonces reacciona con muchos compuestos y tiene ese carácter tan tóxico que da lugar, pues, a diferentes efectos para la salud, pues desde irritaciones en el sistema respiratorio como tos o dificultad para respirar, incluso a personas con enfermedades, pues como asma y demás, pues todavía complicaciones mayores, irritación, ¿no?, en los ojos, en la piel, quemaduras químicas, ¿no?, de las que se habla, e incluso problemas digestivos. Mientras estamos hablando, Jerusalén, estamos viendo imágenes del desalojo de esa plantilla. A mí me ha llamado la atención que no fueran con mascarilla. No es necesario una vez están en el exterior, porque el amoníaco queda dentro, digamos, lo inhalas dentro y si sales al exterior ya no hay ningún tipo de peligro. No puede haber una fuga al exterior de dicho gas. A ver, claro, al final los efectos van a depender principalmente de dos factores. Uno, la concentración y otro, el tiempo de exposición. Efectivamente, aquí se produjo una evacuación rápida, entonces una vez ya al aire libre, que es un poco pues la primera medida, ¿no? Pues el airear, el estar en un espacio abierto, y depende también pues de la velocidad y de la dirección del aire, ya no es necesario utilizar mascarilla. Además, las mascarillas que se necesitan cuando se manipula y demás son unas mascarillas especiales para este tipo de productos. Y más allá de esa intoxicación leve que sufrieron estos trabajadores, el amoníaco puede llegar a a provocar riesgos mayores, Jerusalén. A ver, como comentábamos, pues sí, los efectos pues pueden aparecer desde los primeros minutos y pueden durar en función de esa concentración y ese tiempo de exposición, pues a generar problemas que se alarguen hasta incluso semanas o que provoquen pues problemas respiratorios más a largo plazo, dependiendo, insisto, en la concentración y el tiempo de exposición. También es verdad que de cara al medio ambiente, pues si llegan pues tanto al agua como en el propio aire, pueden reaccionar con otras sustancias que ya están presentes en en la atmósfera y empeorar, digamos, la calidad del aire. Y es frecuente el uso de amoníaco en empresas, bueno, de este tipo. Es una empresa que se dedica a la refrigeración. De hecho, se produjo esa fuga en el sistema de refrigeración. ¿Es habitual en este tipo de empresas el uso de este gas? Sí, es una de las aplicaciones en refrigeración, así como en productos de limpieza, en fertilizantes, es común, sí. Y por aclarar, por si nos están viendo y dicen, a ver, que yo utilizo amoníaco en la limpieza de mi hogar, ¿puedo llegar a enfrentarme a una situación de inhalación de este gas, de intoxicación? ¿Cuál sería el consejo, Jerusalén? Pues a ver, en realidad los productos que contienen amoníaco que utilizamos en nuestra casa para limpiar tienen una concentración que está ya testado para que sean eficientes con una concentración que no sea perjudicial. Pero, como siempre decimos, pues hay que seguir un poco los consejos de uso en cuanto a su utilización, pero también lo que hemos hablado además en el programa en otras ocasiones, no mezclarlo con otras sustancias, pues con lejía, con cloro, etcétera, pero por eso están probados, están testados para que sean seguros. Pues Jerusalén Jaime, gracias por habernos aclarado los efectos del amoníaco, que nos habían surgido algunas preguntas. Un saludo. Un saludo, muchas gracias.
Bueno, afortunadamente todo ha vuelto a la normalidad, pero es verdad que ayer también causó ¿no? pues cierta alarma el hecho de que desalojaran a 500 personas por ese escape de amoníaco. Hombre, no era para menos, ¿eh? Por eso el Ayuntamiento de Zaragoza yo creo que reaccionó bastante bien, mandó un montón de dotaciones para allí y fue también muy rápida la reacción que tuvo la empresa a la hora de desalojar a los trabajadores. Estamos hablando de más de 500 trabajadores y yo creo que se hizo bastante bien. Y sobre todo, mucho cuidado con el amoníaco, lo estaba comentando también Jerusalén, cuando se utiliza en labores de limpieza en las casas, porque es verdad que por sí solo no pasa nada, pero si se mezclara con lejía, los efectos podrían ser bastante graves. Entonces también en los productos de limpieza siempre es conveniente tratar de leer cuáles son las indicaciones para garantizar un uso seguro también en los hogares. Es muy interesante las noticias que estamos viendo esta mañana, es decir, porque estamos viendo unas noticias de realidades cotidianas, es decir, la realidad cotidiana de lo que significa la dureza de encontrar una persona muerta, que podría dar lugar a una ficción, o la realidad durísima, de nuevo, la violencia de género, en este caso a una mujer, además una mujer que junto con ella han sufrido sus hijos, y la situación tan difícil, no solamente de vulnerabilidad, sino incluso de la sensación de que sus hijos no han hecho lo suficiente, una situación ahí que les puede quedar en el futuro, es decir, es una situación muy dura. Y ahora la realidad del amoníaco, es decir, lo que puede significar el amoníaco, bueno, pues un escape, y también la realidad cotidiana de cómo utilizamos el amoníaco. Y frente a esta realidad es la gran realidad de lo que está pasando justamente en el Vaticano, es decir, porque es que eso es la vida y eso son las noticias de cada día, es decir, tenemos lo pequeño que nos afecta mucho, pero tenemos lo grande que puede ser clave según la elección que tengamos en este caso de un futuro papa. Esas realidades que a veces se convierten en ficción, porque por ejemplo el tema que hemos planteado de encontrar ese cuerpo puede dar lugar al crimen ese que estamos viendo tanto en las películas ahora mismo, en las series, pero bueno, el tema de la violencia es uno de los temas claves en algunas series que hemos visto muy importantes, por ejemplo, como Querer, una violencia determinada en una familia, y lo que está pasando puede ser la elección, es la gran película que todos hemos visto, incluso algunos antes de la muerte del Papa, pero otros después, que es El Cónclave, es decir, cómo y de qué manera, bueno, pues una realidad se convierte en ficción, pero que nos ha enseñado mucho a saber qué está pasando o qué puede pasar en el cónclave. Es decir, entonces, bueno, esto es la vida. Ni más ni menos, con sus múltiples realidades y sus múltiples posibilidades, que estamos aquí hoy, bueno, pues entre los cuatro, es decir, intentando analizarla para que luego la entiendan un poco los espectadores que nos están viendo. Pero fíjate que hay veces que la realidad supera la ficción, porque sí, la realidad si una supera película la ficción. que la península ibérica se iba a quedar un día entero, claro, sí. probablemente hubiéramos dudado, y que el lunes hubiera un parón de todos los trenes, es decir, pero bueno, habría que buscar las explicaciones de por qué pasó todo esto. Bueno, lo cierto... Antonio, te digo brevemente que nos vamos acostumbrando. Esa es la realidad. No, yo no me quiero acostumbrar. No, la sociedad, desgraciadamente, la realidad supera la ficción, efectivamente, pero las series y cómo habitualmente vamos viendo cosas que lo que no es normal, y vamos acostumbrándonos y dejando ahí costra bueno, pues una más, ¿no? Lo que no es normal no debe ser normal.